vamos a iniciar justamente dando las gracias, en este caso, un Ser Supremo, por el día de hoy, 8:30, en este caso, el curso especializado en asistente administrativo. ¿Pero qué curso? Porque son bastantes temáticas de las cuales se puede explayar sobre asistente administrativo. Vamos a hablar netamente de trámite documentario y gestión de archivos. Tenemos dos enunciados en la cual nosotros nos vamos a abocar. ¿Ya? Entonces, para eso justamente tenemos una temática. ¿Ya? Esa temática lo vamos a tratar de resumir y tratar de, en este caso, ejemplificar. Más que teoría, también vamos a ejemplificar. Ya vamos a hablar de procesos técnicos en los archivos, vamos a hablar de transparencia y eliminación de documentos, digitalización de documentos y archivos digitales y procesos de organización de archivos. Entonces, todo esto justamente con el fin de que ustedes tengan a mano en la disposición de información y de repente el camino de por dónde seguir y hacer todos estos procesos y que no les dificulte en su accionar diario. Llámese ya para gestión pública del Estado o en este caso también involucra a la parte empresarial, que también de alguna otra manera se hace todos estos trámites documentarios y gestión de archivos. Y entonces ustedes, para leerlos va a ser bastante complicado porque son bastantes y me parece muy, muy importante que ustedes estén, en este caso, incorporándose y sumando justamente este tema. Parece correcto. Vamos a continuar. ¿Sí? Entonces ustedes ya conocen que vamos a hablar sobre trámites documentarios de gestión de archivos. Dos enunciados muy importantes, pero también bastante amplios, ¿ya? Entonces, pero para eso, para, digamos, aterrizar a estos dos enunciados, netamente tenemos que hablar de un diseño e implementación de un sistema de gestión documental. Suena bastante complicado como un proyecto de tesis, como un proyecto de investigación o como un proyecto bastante amplio, ¿verdad? Diseño e implementación para muchos de repente que ya han conocido en algún momento esa temática de las variables, y entonces, pero en realidad, básicamente es un conjunto de normas administrativas y técnicas. Entonces, ¿para qué? Para iniciar una planificación, un manejo y una posterior organización de toda la documentación producida y recibir. ¿Qué quiere decir? Todo el proceso. Sabemos muy bien que para planificar lo tenemos que hacer en todos los ámbitos en este caso, del Estado peruano, ya sea, como les decía, gestión pública o en el tema administrativo partiendo dentro de una empresa privada, como está. Hablamos de ciertos procesos. Y la primera cosa que nosotros podamos, el primer proceso que nosotros podamos involucrar es justamente planificarnos. Y para planificarnos tenemos muchísimas cosas. Desde sentarnos a visualizar, en este caso sentarnos en gabinete, desde visualizar en campo, desde realizar ciertas acciones que nos van a permitir tener un panorama. Y de este panorama vamos a ver cómo se va a manejar, cómo se va a direccionar y cómo se va a realizar en su conjunto. Esa dirección más una organización justamente nos va a dar una documentación que nosotros podamos, en este caso, tener esas normas o técnicas para realizar. Pero ya sea una documentación que desde desde el origen, ya sea de nuestra organización o del lugar donde nos encontremos, o es recibida de otra organización, ¿ya? De alguna otra entidad que nosotros, en este caso, produzcamos o recibimos. Y desde un origen hasta un final. ¿Ya? Con todo esto, pues el objetivo, la finalidad es facilitar qué cosa, que sea en este caso utilizable y que nos ayude a conservar la información. Y por eso hablamos de gestión documental. Esta gestión habla de una administración justamente para conocer de qué manera yo, como servidor público o como parte de gestión del talento humano de una empresa, voy a saber administrar
voy a tener las normas administrativas y técnicas para saber cómo voy a organizar mis documentos. Entonces, eso es lo que vamos a iniciar con este proceso. Y para ello, justamente hablamos de gestión documental y hablamos del proceso de administrarlo, el proceso de una planificación, el proceso en este caso de cómo voy a direccionar, organizar. Entonces, pero hablamos de documentos. ¿Qué será documentos? Alguien me puede decir muy al margen de lo que está aquí en pantalla. Ustedes cuando escuchan o leen en alguna parte, buenas noches, con todos, buenas noches. Saludos para cada uno de ustedes. ¿Qué pueden decir de repente una sola palabra, una frase, un enunciado? ¿Qué es documento? ¿Qué es un documento? ¿Mm? Quiero saber, para saber quiénes están atentos. ¿Mm? ¿Nadie? Vamos a emitir nuestra información mediante chat, ¿les parece? Siempre vamos a estar aquí, porque si empiezo a darle la potestad de poder hablar, yo sé que tiene mucha información, pero vamos a tocarlo. Una hoja que tiene contenido, dice, un medio que sirve para comunicar o sustentar algo, una hoja que reúne información, le vamos con ese tema de información, y una hoja que es un registro de actividad o de función, ya, que tiene información de tipo soporte, que contenga firma, ya, muchos están hablando de qué es. Es, digamos, una hoja con contenido, una hoja con información, con algún escrito, con alguna imagen, y que tiene de repente cierta estructura de acuerdo a qué documentación, información plasmada en un soporte, etcétera, etcétera. Y ustedes tienen la idea, ya tienen la idea y muy bien, porque me imagino que están involucrados de alguna otra manera, sean servidores públicos o no, o sean dentro de una empresa privada o no. Ya, porque en algún momento hemos realizado o hemos recibido un documento. Entonces, con todo lo que ustedes han comentado, y para resumir justamente es una información registrada, cualquiera sea su forma, cualquiera sea su tipo, cualquiera sea el medio utilizado, y todo eso justamente, ¿para qué? Para fijar en memoria ciertas acciones, ciertos pensamientos, ciertas creaciones, ciertas solicitudes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese documento es una información de cualquiera sea su forma, su tipo o medio utilizado. Ya, entonces, desde allí ya vamos bien. Por eso tenemos aquí en representación una hoja de papel bond con cierta información en prosa. No sabemos qué tipo de documento sea, pero es un documento. Y en este lado, en la parte de acá, vemos justamente uno de los tantos medios que se puede utilizar. Claro está, es siempre un proceso, en este caso, de globalización, de alienación, siempre va a ir, en este caso, como una línea de tiempo, como fue antes, en los 90, en 10 años después, luego cómo estamos ahora en el 2024, cómo ha sido el año pasado, ha sido igual, va a ser diferente, entonces toda esa situación va a cambiar también, de acuerdo a los tiempos, a las fechas o a las modificaciones que se realizan paso a paso. ¿Ya? Me parece perfecto que ustedes estén comentando y si no puedo dar lectura a todos, me van a disculpar. ¿Ya? Exactamente, un escrito que ilustra cierto hecho. Entonces, todo lo que ustedes dicen definitivamente tiene razón. ¿Ya? Ahora, pero nos involucramos básicamente en información registrada, es una información. Y esta información no solamente es en letras, también puede ser por imágenes, puede ser por, en este caso, videos, etcétera, etcétera. Vamos a ver de qué manera lo vamos a realizar. Ya lo vamos a ver poco a poco cuál sería los medios, tipo y forma. Para eso, pero ya hemos hablado de documento, ahora que tenemos que hablar un documento de archivo, porque justamente nos estamos refiriendo a un documento que pertenece o está dentro de la palabra archivo. Nos menciona que es todo escrito, grabado o material audiovisual, y nos damos cuenta que no solamente es un papelito o un documento, un papel bond escrito, también puede ser por material grabado
como por ejemplo la clase de hoy, me parece que va a ser grabada y que en algún momento ustedes puedan repetir, escuchar, volver a escuchar o sirva para alguien que de repente no ha podido estar en clases o en algún momento de repente se han desconectado, en algún momento eh, de repente algo les ha distraído y justo ese pequeño tema es lo que se ha podido de repente perder, pero para eso justamente hay materiales grabados y en este caso hay material de audiovisual, que no solamente sea visualización, sino también se pueda escuchar, ya sean los videos en todas las plataformas, ya sea este producto que acaba de salir para ustedes. Entonces, todo eso es un documento de archivo. ¿Para qué? Para que justamente pueda servir de información y que sea parte de una evidencia, la cual contiene ¿qué cosa? Información sobre actividades realizadas. En este caso, sería la información del curso especializado de trámite documentario y, en este caso, gestión de archivos, ¿verdad? Ahora, si hablamos de institución, básicamente nos estamos refiriendo a la parte pública, a la gestión pública. Y si hablamos de gestión pública, vamos a ver cómo gestionamos, cómo administramos los recursos del Estado peruano. Y en este caso, se involucran los documentos de archivo. ¿Por qué? Porque justamente da cumplimiento de las funciones que le corresponde a cada entidad. Y ya vamos a ver el por qué. Poco a poco vamos a ir aterrizando en nuestro panorama. ¿Nos parece? Ahora, si hablamos de documentos dentro de la parte de gestión documental y dentro justamente del trámite o de la gestión de archivos, como netamente dicho, vamos a hablar de dos tipologías de documentos. Atentos aquí, por favor, porque eso quiero que les quede clarito y que de alguna otra manera vamos a poder, en este caso, consolidar algunas temáticas. Sé que están, cuántos de sus archivos pueden ser depurados y deteriorados, entonces ya. Vamos a tener de repente pendiente a unos minutos, Lenny, vísperas para que termine la clase, ustedes ya puedan lanzar, tengan ahí pendiente de repente la pregunta y luego le vamos a ir contestando en su momento. ¿Les parece? Vamos a terminar primero la temática y luego vamos a dar paso a que ustedes puedan de repente tener algún momento o un espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas y podamos esclarecer. Claro está. Vamos a poner esto por acá, que un poquito de dificultad visualización. Hasta aquí, quiero saber si de repente está claro, se escucha muy bien, estamos siendo correctos o hay alguna cosa que de repente hay que mejorar, no sé, por el momento todo bien. Sí, perfecto. Ya, me parece. Todo bien, todo bien. Muy bien, muchas gracias. Sí está claro. A eso me refiero, si todo queda claro. Bien, gracias, gracias. Entonces vamos a continuar. Entonces, para saber que el documento, ya sabemos que es una información registrada y que puede ser, en este caso estoy resumiendo lo que antes sabemos, ¿ya? Es una información registrada y que obviamente nos da la evidencia de haber dejado el documento, recibido el documento y que de alguna otra manera nos va a servir para, en este caso, tener esa evidencia y poder tener la finalidad de básicamente cumplir la función que compete al área, a la dirección, a la entidad en sí, ¿ya? O la organización. Vamos a hablar de organización porque involucra todo, gestión pública y empresa, a la organización. Entonces, para ello tenemos dos tipologías de documentos que nos van a servir para diferenciar cuál de ellos, en qué sentido podemos apoyarnos y en qué documento lo podemos hacer, qué generamos justamente con esos documentos. Los de apoyo, por ejemplo, son documentos generados por otras oficinas o instituciones que no hace parte de la producción documental de mi misma oficina, del lugar donde yo laboro, de donde yo estoy, no parte de ese documento, sino por lo contrario, parte de otras instancias, de otros lugares, ¿ya? Entonces, es como que recepción, ¿ya? El documento de apoyo es justamente recepcionar y que sirven, como su nombre lo dice, de apoyo en la gestión y en el cumplimiento de mis funciones o de las funciones
de un servidor público o de una gestor, en este caso de parte empresarial. Entonces, me va a servir a mí cumplir mi función de acuerdo a lo que me están remitiendo a mi oficina. Por lo tanto, les voy a preguntar después, ¿eh? El documento de apoyo es parte de dónde? De otras instancias hacia mi oficina. Ahora, y de los documentos esenciales, ¿qué son? Por lo contrario, ¿verdad? Son documentos necesarios para el funcionamiento de mi entidad. ¿Qué quiere decir? Que son documentos netamente contenidos informativos de mi oficina, de mi área, de mi dirección, en este caso, el lugar donde estoy laborando. ¿Ya? Entonces, esta situación facilita qué cosa, a tener un historial, un antecedente, para que yo pueda ver qué exactamente necesito de esa documentación para cumplir mis objetivos. Pregunta aquí, antes de continuar. ¿Cuál es el objetivo de la gestión pública y cuál es el objetivo del ámbito empresarial? Por favor, quiero aquí sus opiniones para que todos, pues, pido por mi área exactamente, sí está bien. Ok, muy bien, creo que vamos bien. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de la gestión pública y cuál es el objetivo del ámbito empresarial? Si hablamos de gestión pública, estamos hablando de justamente en el privado ya. Ustedes lo han dicho, en el privado buscamos rentabilidad, que nos produzca lo que estamos invirtiendo, que nos dé rentabilidad, porque si no, no funcionaría, simplemente se anularía, nos vamos a quiebra, y eso no es la intención de la privada. Y de lo público, justamente, es servir a la población, con sus diferentes formas de poder decirlo de parte de ustedes. Es decir, servir, dar valor público, apoyar, etcétera, etcétera. Pero básicamente es el servicio a la población, ¿verdad? Entonces, todos estamos de acuerdo. Exactamente. Entonces, para diferenciar esto es justamente lo que hablo de esta documentación. El documento de apoyo es lo que otras instancias van a remitir a mi oficina. Y el documento esencial básicamente es lo que yo tengo en la documentación informativa de lo que yo voy a garantizar de conocimiento para la funcionalidad. Aquí llámese, por ejemplo, un documento de apoyo, ¿qué sería? Un ejemplo, vamos a ver. En este caso, mi persona, docente de la Universidad Nacional de San Martín, en este caso, en la Escuela de Turismo. Entonces, soy la encargada de repente de el área vamos a suponer, ya, vamos a imaginar, el área en este caso, promoción turística. Entonces, a mí me remiten una documentación por ejemplo, desde la Unidad de Responsabilidad Social de la Universidad Nacional de San Martín. Es un ejemplo. Solicitándome qué cosa. De repente, el tema de un elenco artístico para que puedan participar en cualquier actividad. ¿Ya? Entonces, la documentación viene de otra instancia hacia mi oficina. Entonces, yo quiero saber, ¿es un documento de apoyo? Sí. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir esta parte de mis funciones, el cumplimiento de mis actividades, y para ello yo tengo que hacer cumplimiento de ello. Entonces tengo que darle respuesta y tengo que darle una solución y tengo que hacer todo en proceso. Y para eso ya vamos a ir más adelante en proceso. Y un documento esencial, ¿qué sería? En este caso, que yo tenga en la oficina mi plan operativo, mi POI, tenga en mi oficina el MOF, el ROF, tenga en mi oficina de repente los antecedentes de cómo se ha creado la escuela, desde qué año se ha creado, resoluciones, decretos, etcétera, etcétera. Y todo eso me va a facilitar a qué cosa, que yo tenga información para poder visualizar cuál es
y de repente en mi plan estratégico, entonces en el plan estratégico, por ejemplo, están todo lo que son misión, visión, valores, etcétera, etcétera. Entonces, para que mi personal sepa a dónde nos estamos dirigiendo con esta oficina, yo tengo que compartir esta información. Y por lo tanto, si digo que en la oficina se tiene que cumplir o llegar, digamos, a ser mejores en la región por tal o tal en tantos años, como visión, se tiene que cumplir. A base de ello, voy a tener ciertos principios, ciertas políticas para poder dar cumplimiento. Y se remite información de nuestra oficina hacia otra oficina que nos pueda ayudar a cumplir estos objetivos. Hasta aquí todo claro. ¿Cuál es la diferenciación? Claro, ahí están los memos, están las tupas, las resoluciones, los documentos normativos, los documentos internos, los internos, justamente de la oficina, y los externos puede ser perteneciente a un ente más superior, o en este caso, trámite de verdad posible, público en servicio, servir, etc. Muy claro. Me parece que estamos yendo bien, ¿verdad? Entonces, con la venia de ustedes, continuamos en todo caso. Lo interesante de todo esto no es avanzar y terminar y ya, es cuestión que ustedes, en este caso, van de acuerdo de lo que estamos hablando y algunas ejemplificaciones que ustedes la pueden llevar a su lugar de trabajo, a su lugar, en este caso, de servidor público o de repente están en proceso de las empresas de ser empresarios. Y por qué no también este curso especializado les va a servir justamente para una futura, en este caso, de repente ingresar o postular en alguna de las oficinas, algún puesto dentro del Estado o el ámbito privado también. Es parte porque la certificación también tiene un aval muy importante y Udeapolis les va a ayudar justamente a certificarse y con esto justamente a sumar para cualquier concurso público o privado también. ¿Ya? Entonces, interesante. Exacto. La tipología ya lo vamos a ver más adelante de qué se trata. Pero vamos a hablar ya de qué se trata. Ya hablamos de gestión documental como tal. Ya vamos a hablar un poquito de la tipología es un documento, o qué tipologías de documento existen. Tenemos dos, el de apoyo y el esencial. Y luego tenemos que hablar qué es un archivo. Si yo pienso en un archivo en su momento, hace más de 10, 12 años, por ejemplo, yo solamente pensaba que era un organizador así de amplio y que tengan todo el tipo de documentación. Para mí eso era un archivo. ¿Para ustedes qué era? ¿O qué es? Muy al margen que tengan aquí en pantalla, claro está que eso nos va a ayudar mucho. ¿Qué es un archivo? Que no es lo mismo decir que es un archivador. Para mí, en años antiguos, yo podría decir, es este archivador con muchos documentos, con muchos papeles y más papeles y de repente hojas y más hojas llenadas, que es un grupo de documentos importantes. Ya lo has dicho, Alonso, de algunas maneras, un conjunto de documentos. Ya, si hablamos de documentos y la tipología de documentos, entonces un archivo es un conjunto de documentos organizados. Ya vamos por la temática. Similar a un legajo, ¿ya? ¿Será igual? ¿Cuál es la diferencia? Recolección de documentos históricos. Y si hablamos de historia, hablamos de un orden, de una cronología, de una forma, de un espacio donde está simplemente un conjunto de documentos organizados. Legajos, documentos legales. ¿Ya? Entonces un archivo no precisamente es legal. A ver, vamos por ahí. Es un lugar donde archivan todos los documentos. No es el lugar, de repente es ordenar. Ok. Ustedes tienen alguna noción por allí y que es de alguna otra manera le están sumando. Y vamos a ver, vamos completando, ¿verdad? Están organizados de la forma cronológica, numérica, alfabéticamente, nos dice Fiorella, de alguna otra manera. Ya nos estamos remitiendo un poquito más allá de lo que se ha pedido, pero está bien. Entonces, básicamente, si hemos hablado ya, lo estamos hablando así, mira, de manera general, estoy dando un poquito de aterrizaje para el tema de documentos, luego gestión documental, hablamos de gestión, de cómo realizarlo, de cómo en este caso hablamos de documentos y hablamos de la tipología de documentos y ahora pues corresponde hablar de archivos.
que justamente es el conjunto de documentos. Y ese conjunto de documentos sabemos que son de diferente forma, de diferente, en este caso, emisión, ya sea de manera, digámoslo así, yo remito, o emito documentos, entonces, sea cual fuere su fecha, forma, soporte material, acumulado es un proceso natural, por persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, y sean conservados, respetados aquel orden, para servir como, ahí está, para servir como testimonio o verificación de documentos, ya de información, ya sea de una persona, ya sea de una institución como tal, de los ciudadanos o fuentes de historia. Entonces, ustedes lo han dicho en su conjunto, que es un, digamos, es una aglomeración de documentos, sea cual fuese su fecha, forma o soporte material. Si hablamos de soporte material, ya sea de repente escrito en prosa, ya sea un documento grabado, audiovisual, etcétera, etcétera. Entonces, y que aquí va a contener qué cosa, un testimonio de información de cualquiera de las instancias. Entonces, eso es un archivo. Ahora, lo podemos decir o lo podemos adecuar, así como vemos aquí en la imagen, que por ejemplo, una institución aquí, por ejemplo, es una infraestructura, ya, pero vamos a llamar como una institución pública o privada, que en este caso sea un lugar físico. Y en este lugar físico tiene un área correspondiente y que pueda tener esta área correspondiente, en este caso, un espacio físico donde se ponen archivadores y dentro de los archivadores están justamente el conjunto de documentos al que se le llama archivos. Ese es de manera física y que este conjunto de documentos justamente lo podemos apreciar, como dijeron algunos, de repente en orden cronológico, de repente alfabetizado, de repente tendrá una codificación, ya lo vamos a visualizar eso. Entonces, a esto lo conocemos como el lugar físico de archivadores, ¿ya? En la cual están los archivos y el conjunto de documentos que usualmente se presentan en estos archivadores, que son para extensos documentos de toda tipología, ¿verdad? Entonces, hasta allí estamos de acuerdo, ¿todo bien? Conjunto de expedientes o documentos organizados con el fin de integrar una fuente de información en razón clara. Definitivamente es teórico, solo que lo que queremos hacerlo es de manera centralizada, ¿ya? Centralizar nuestra información de manera general a lo específico y a lo que venimos a tratar el día de hoy. Ahora, pero toda esa documentación, ¿para qué nos sirve? ¿Qué tan importante creen que es para ustedes el tener archivados o el tener el archivo de toda esa documentación? ¿Es importante? Definitivamente sí, todos estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Para qué? Tenemos diferentes justificaciones e importancias para poder emitir que los archivos sean de suma importancia. Desde épocas antiguas nos damos cuenta que la forma de administración, ya sea, a ver, vamos a llamarlas, vamos a tomar los dos ejemplos. La forma de administración en parte pública se llama gestión. Y para la gestión empiezas con una planificación o un espacio de diagnóstico general y luego esto pasas por procesos parecidos, pero con otra norma de repente a lo que es la parte privada. ¿Qué hablamos ahí? Planificación, administración, organización y ejecución, tal vez así de esa manera lo podemos realizar en la parte pública. Para poder gestionar, como hablábamos, que la parte pública es justamente el beneficio hacia la población de alguna otra manera somos nosotros, los peruanos, sí o sí vamos a tener necesidades. Y cuando se convierte en una necesidad social que nos involucra, digamos, a las personas, de alguna otra manera esa necesidad tiene que ser mitigada o erradicada o, en este caso, tiene que haber una solución para este problema, para esta problemática, para esa necesidad. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Es justamente visualiza todos los recursos, ya sean económicos, ya sean
humanos, sean logísticos, etcétera, para poder gestionar alguna actividad o alguna, cubrir las necesidades. Y esto justamente se necesita, ¿qué cosa? Documentos, se necesita todo un archivo, toda la gama de documentos para poder gestionar y al fin poder controlar qué es lo que está pasando en tiempo de trimestre, semestre, anual, etcétera. Si es que realmente lo que hemos elaborado está en función de mis objetivos o finalidades, y esto lo voy a visualizar con todos los antecedentes y la gama de archivos que voy a tener. Y estos archivos me van a reflejar lo que fue antes y lo que ahora está pasando. Y esto me va a ayudar a poder yo tener, en este caso, decisiones futuras o prospectivas para mejorar, porque la idea es mejorar y de repente coberturar las necesidades de la población. Esto me va a ayudar, definitivamente. Si yo no tengo ningún documento, no tengo, por ejemplo, a ver, vamos a suponer, cada uno de ustedes, ya pónganse así. Si ustedes no tienen su documento nacional de identidad, que es un proceso también poder hacer todo el procedimiento y obtenerlo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Van a poder de repente manejar un vehículo? Lo pueden hacer, pero van a tener en este caso ciertos impactos. En este caso les van a visualizar y están sin un documento nacional de identidad. De repente por allí, como antecedente, yo no tengo mi contrato, en donde especifica, a ver, un documento, donde especifique y dice el contrato. En este contrato es por tanto tiempo, es para tanto tal funciones, etcétera, etcétera, y todo lo que amerita un contrato de servicio. Entonces, si yo no tengo este contrato y ya estoy 3 meses, 6 meses elaborando, de repente mi contrato finaliza el año. Y hay que ser positivos, ¿sí? Y mucho más en estas épocas, en enero y febrero, las instituciones públicas están como en un stand-by. No sabemos qué sucede, mucho más con los locadores, con los que están con ciertos contratos vinculantes o no tan vinculantes con la institución, etcétera, etcétera. Solamente los nombrados o los de planta, como le llaman, están tranquilos por una parte. Pero las actividades se han estancado un poco. ¿Por qué? Porque hay muchos dilemas con estos cambios de año y inicios de año justamente con diferentes, de repente, autoridades y nuevas gestiones. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que tener un contrato y digamos que este contrato ustedes no lo tienen, solamente ha sido de palabra, de manera oral. ¿Qué pasaría si infringen en no cancelarte de repente tu remuneración mensual y que de la nada no aparezca en tu cuenta o no te digan, aquí está tu cheque, aquí está tu depósito, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo puedes hacer tu reclamo? Definitivamente todos nos involucramos si es que necesitamos tener las documentaciones muy bien ordenadas, muy bien de repente eh, registradas, etcétera, etcétera, para tener una mejor administración, una mejor gestión y por lo tanto un mejor control. Y esto obviamente va a repercutir mucho en la población, en los ciudadanos, en nosotros. Por eso es que muchos, si no tienen la documentación, no precisamente hoy por hoy, no precisamente así como les mostré, así como está aquí, guardadas en archivadores, etcétera, etcétera, en un lugar físico, porque ya poco a poco se va mejorando la situación y de repente ya se mejora la gestión. Y eso ya lo vamos a ver un poco más adelante con el tema de la digitalización. Y bueno, en este caso nosotros los ciudadanos nos involucramos en ello, ya sea para impactos positivos, porque nos ayuda a generar mayor rapidez, cualquier documentación, cualquier requerimiento, cualquier solicitud, cualquier proceso, o también el impacto puede ser negativo de acuerdo a nuestro orden y desorden que causamos dentro de este proceso llamado gestión documental, que está involucrado justamente en los archivos. Y
también nos apoya, ¿qué cosa? Para la ciencia, la investigación y la cultura. Aquí voy a poner un stop y voy a dejar de compartir. Doctora, buenas noches. A ver, ¿qué me dicen? No, no, doctora, buenas noches. A ver, no sé, algo está pasando, pero deberían trabajar. Ah, claro, definitivamente. Juan, ¿a qué te refieres? No, y doctora, buenas noches. De repente algo está pasando o algo está de repente en... No todo lo que digo puede ser la verdad absoluta. Eso es muy cierto. Ustedes también pueden tener su propia verdad y sería bueno que también lo digan. Me estoy terminando casi esta primera parte para poder ejemplificar, ¿ya? Porque definitivamente hasta allí estamos siendo de manera, de repente, no sé cómo estamos siendo, pero me parece que me comentó la historia de la empresa, la entidad, no sé. Entonces estamos en acuerdo, ¿verdad? Todo claro. Entonces, me permiten un momentito, por favor, que vamos a hablar sobre, tengo bastante información en la cual yo quiero, en este caso, mostrarles algo. A ver, ustedes me van a seguir. Pueden ingresar de repente ustedes al Google para poder informarse sobre lo siguiente. O de repente yo les paso un link. Ahorita les paso un link para que ustedes, y de este link vamos a ir, de acuerdo a sus dispositivos que tengan a mano, este link, por ejemplo, ustedes ingresan, a ver si me permiten, sí, mejor el link. Mejor. Pero ustedes también, lo que quiero es que ustedes ingresen para ver si ustedes están en esa situación. Ahorita comparto lo que quiero mostrar, ¿verdad? Compartir pantalla y estamos aquí. A ver, si hasta el momento, eh, wow, un momentito, un momentito. Aquí está. Y de paso les comparto el link. Lo que les compartí de otro ejemplo que quería hacer más adelante y que también lo vamos a hacer. A ver, pueden ingresar a este link, por favor, el último que envié. Y de paso yo estoy compartiendo el mismo para que ustedes tengan pendiente. A ver, no es que acabamos de salir, en este caso, con tantos reglamentos, tantas leyes, etcétera, etcétera, pero sí al menos tenemos que saber cuál es el proceso documental del Archivo General de la Nación. Estamos hablando de Perú, ¿no? Porque hay también otros archivos generales de otros países, no se vayan a confundir. Y que hablamos sobre una directiva, ¿ya? Directiva sale, exacto, hablamos de una directiva. Exactamente, esa es la idea. Ahora, solamente voy a mencionar ciertas cosas, como ustedes ya tienen el link, en su momento se van a dedicar a la lectura parte a parte, que no es más que 21 páginas, me parece, una más, pero si tocamos las 21, 24 páginas, nos vamos a tomar más de 2, 3, 4 horas, ni 24. Muchas gracias por la aclaración. Pero lo que quiero es aquí comentar que en este caso la parte de gestión de archivos general de la Nación o gestión documental del Archivo General de la Nación, en este caso es normal, bajo la ley 25323. Ya es la ley de Archivo General de la Nación. ¿Ya? Que eso justamente se ha emitido, o en este caso se ha actualizado para el mes de noviembre del año pasado. O sea, hace poquito, y que justamente se está dando ciertas, de repente, con algunos complementos para mejorar. Ahora, el objetivo básicamente es alinearnos o tener estos lineamientos para que la gestión sea llevada de manera correcta en todo el proceso, en todo el marco de la política de gestión documental. ¿Ya? Ya. Muy buenas noches, creo que se están integrando algunas personas, participantes, bienvenidos. Luego tenemos, en este caso, una finalidad. ¿Qué cosa? Uniformizar criterios para el cumplimiento del proceso, ya sea de emisión, ya sea de recepción, de notificación y archivo de documentos. Entonces, en todas las entidades públicas,
Si bien es cierto, tienen su marco normativo, tienen sus leyes, tienen sus reglamentos, sus disposiciones, etcétera, etcétera, pero no todos lo realizan de manera idónea para que el proceso sea cumplido en el plazo correspondiente, en el momento exacto y no crea, o bueno, no genere, en este caso, incomodidad a quienes, ya sea al personal, al servidor público o a la comunidad, en este caso estamos nosotros para servirlos, etc. Entonces tenemos las bases legales, ustedes acá lo ven la ley, todas las leyes que corresponden, los decretos, ustedes lo van a visualizar y cada uno es un mundo, pero es bueno que ustedes lo sepan. Y que este alcance va a pertenecer justamente a todos los funcionarios y servidores públicos de los archivos generales de la nación. Entonces, yo les pregunto hasta aquí. Buenas noches a cada uno de ustedes. ¿Cuántos estamos viendo ya? Ya pasamos 400, me parece perfecto. En mi persona, ya, 400, en este caso, no tengo muy interno. Sí, eso es una de las desventajas que justamente las clases asíncronas es. Pero siempre hay, significa Archivo General de la Nación, mi estimado Álvaro. Ya, muy bien, eso es para abreviar. Como ya tenemos arriba, estamos abreviando por siglas. Ahora, yo les pregunto, de las 400 personas que están activos, me parece que están activos, están con esa predisposición de participar, etcétera, levántenme la mano, o al menos digan sí, quienes están laborando en una entidad pública. Me gustaría saber, porque en cualquiera de sus áreas, definitivamente van a generar, van a estar involucrados en esta situación. Y los que de repente, gracias, tenemos un sinnúmero de sí. Y los que no, de repente, están en proceso de querer incorporarse, claro, en un tema privado, o de repente en el Archivo General de Evaluación, en cualquiera de los ámbitos, me parece correcto. Eso quiere decir que están interesados en actualizarse, en mejorar y tener la certificación de actualización. Y para algunos de repente les va a servir para el tema de concurso, ¿verdad? Me parece perfecto. Entonces ya tienen la directiva más actualizada que he podido yo encontrar y compartir con ustedes. Entonces es bueno que de repente ustedes tengan ese pequeño tiempo para que puedan dar lectura a todo, ¿ya? En esta ocasión solamente vamos a hacer algunas pautas importantes. Ya, entonces, como les decía, esa disposición va a ser para todos los servidores o funcionarios públicos. Hay algunas siglas, hablamos de digitalización, ya lo vamos a tocar ese tema también porque corresponde a la temática. Hablamos de documento, hablamos de expedientes, firma manuscrita, integridad, todo lo que se refiere a metadatos y sello de tiempo. En su momento vamos a tener que organizarnos de qué se trata y algunas siglas que ustedes lo han preguntado. AGN, etcétera, etcétera. Y todo esto, el TUPA, que han mencionado algunos, que es el Texto Único de Procedimientos Administrativos. Y de repente esto nos va a ayudar mucho a poder hacer todo el tema del proceso de administración o de gestión documental en archivos. Ahora hay ciertas disposiciones generales que es bueno que ustedes conozcan, disposiciones específicas de recepción, de horarios, de canales de cómo se va a recepcionar, el proceso de los documentos, los requisitos de los documentos presentados, tipos de firmas emitidas, admitidas hoy en día, firmas digitales, por ejemplo, las foliaciones que ya vamos a tener en su momento y en PPT se encuentra todo este material de alguna otra manera en el PPT. También tienen la disposición y tienen los PPTs que con eso ya se van a actualizar y van a estar, y las diferentes tipologías de documentos que ustedes acababan de decir, oficios, cartas, memorandos, etcétera, etcétera. Todo está acá especificado y simple y con todos los ejemplos, los membretados, las foliaciones, en este caso, cómo se debe iniciar, cómo se debe terminar y todo el proceso que ustedes van a tener una estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Eso quería mostrarles antes de continuar el PPT y que nos vamos a centrar también en el PPT. Son archivos y disposiciones que en su momento
en el mes de noviembre del año pasado justamente ha sido actualizado. Sé que tienen muchas preguntas, muchas aportaciones. ¿Se puede descargar este documento? Yo creo que sí se puede descargar. Es un PDF, no hay ningún problema. Entonces, para los que están levantando la manito, en algún espacio, vísperas para terminar la clase, lo que quiero es terminar la clase para poder dar ese espacio. ¿Les parece? Porque si no, nos vamos a alargar y no vamos a completar la clase. Esa es la intención. ¿Ya? Entonces, solamente era compartir para que ustedes sepan más o menos de qué se trata esta información. Y para ello creo que estábamos en la importancia justamente de tener los archivos, en este caso, que tan importantes son para la administración y para, en este caso, la gestión de todo el proceso de gestión de archivos. Ahora, ya estábamos, no sé si se puede visualizar en este caso, me confirman por favor. Voy a compartir el enlace por favor de la normativa. Sí, he compartido, creo que en un momento dejando de compartir lo vuelvo a hacer, ¿les parece? ¿Se puede visualizar el PPT? Creo que dejé de compartir. Aún no, licenciada. Y ahorita lo vuelvo a hacer. ¿Sí? ¿Me ayudan, por favor? Y quiero Sí, expandir. ahora sí se puede visualizar. A ver, al momento de expandir creo que tengo problemas. A ver, un momentito. Ujú. Nuevamente. En mí sale que ya se puede Puede visualizar de visualizar manera... Listo. Muchísimas gracias. para servir. Ok. No se visualiza, sí, sí, sí. Ok. Gracias. Entonces, para que todo se visualice. Entonces, ya hablamos para el tema justamente de la importancia. Y quería recalcar aquí que toda esta información de documentos, del conjunto de documentos que vienen a ser los archivos, justamente visualizan o proyectan a generar ciencia, investigación y cultura para generar nuevas digamos, eh, formas de mejorar la situación actual de todos nosotros en diferentes ámbitos, sea en agricultura, sea en temas de educación, sea en temas económicos, sea en las megas tendencias que hoy tenemos, como por ejemplo el empoderamiento de la mujer, la inclusión social y muchas megas tendencias que justamente apoyan a que los archivos como tal nos ayuden en el marco de antecedentes y esto nos permita realizar los proyectos en bien justamente de la población, ya sea como proyectos de investigación o como proyectos sociales, ¿verdad? Entonces es importante esta situación de los archivos, de la gestión de archivos. Vamos a pasar, eh, si hablamos de documento ya lo sabemos de qué se trata, pero aquí sus actividades es lo que me llama la atención y que ustedes deberían conocer. Como están trabajando en, como servidores públicos, tienen que saber muy bien cuáles serían sus funciones y sus actividades que tienen valor dentro de la documentación, ya sea un documento administrativo, un documento fiscal, legal, científico, económico, histórico, cultural, técnico. Entonces, toda esta gama de actividades va a depender de las funciones que ustedes realicen. ¿Dónde se ubicaría? En la parte administrativa, están de repente en el área fiscal y legal, si hablamos de asesoría jurídica y toda la documentación, si hablamos en el ámbito científico, hablamos aquí, por ejemplo, de todas las universidades nacionales o públicas tienen que emitir hoy en día investigaciones científicas. Ya les voy a mostrar por qué. Incluso nosotros, es como que parte de un condicionamiento y parte de nuestra responsabilidad y de nuestro ámbito de mejora también profesional. O si hablamos de la parte económica, hablamos de ciertas áreas como abastecimiento, contabilidad, de repente tesorería en ciertas funciones. Hablamos de lo histórico, de repente cómo está yendo desde lo antes o desde antes hasta hoy. Y eso de repente se encarga el área de recursos humanos en su momento. Cultural, en este caso como parte de
la historia y como parte de, en este caso, la política que funciona en cualquier entidad o institución o organización público-privada. Y técnico, definitivamente, de acuerdo a sus funciones. Ya, eso quería compartir de manera rápida. Ahora, hay archivo público y hay archivo privado. Ya, entonces, justamente ustedes lo dirán, y el archivo público, entonces facilito. Todas las que están, todas las entidades públicas que prestan servicio justamente a la comunidad. Y el archivo privado de interés público parte de acuerdo a su interés, a su declaración portal y de acuerdo a sus funciones, que es lo que va a necesitar de la parte de gestión pública. Porque siempre viene como una trípode. La gestión pública, la comunidad o la población y las instituciones o las empresas, el ámbito privado. Entonces, todo ese trípode, de alguna otra manera, tienen que generar o tienen que tener esa gestión de archivos. ¿Ya? Ahora, ¿qué principios generales de la función archivística tenemos? En alguna oportunidad tuve, bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de pertenecer al área de archivo y también ser capacitada, y al igual que ustedes, de manera presencial, todos los procesos, todos los principios que debe tener, en este caso, la parte de archivos. Uno de ellos es los pins. ¿A dónde voy a llegar con estos archivos? Archivos de tal o cual forma, de cuál tal tipología, cuál es la importancia de este archivo. Hablamos de qué institucionalidad, de qué parte, de qué tipo de, en este caso, de gestión pública o de qué entidad pública estamos hablando. Cada entidad pública tiene una estructura y una gestión muy diferente. Vamos a hablar, por ejemplo, en comparación, las gestiones del Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación son muy diferentes. Por ejemplo, si hablamos de un hospital A, sea el caso, bien, con una universidad A, definitivamente los procesos de emisión, de recepción, incluso de todo el proceso, va a ser muy diferente. Van a tener su tiempo diferente, pero por más que esté normado, por más que esté dentro de los decretos, que debe ser, por eso es que buscan uniformizar, ¿ya? Y de hecho tiene que haber una responsabilidad desde, en este caso, el compromiso de ingresar un documento, remitir un documento, hasta darle todo el seguimiento y la conclusión final. Hablamos de dirección y coordinación, aquí justamente todo lo que pasa por diferentes oficinas o diferentes áreas para que pueda lograr el objetivo. La administración y el acceso justamente que tiene que ser transparente. Entonces, por eso cada institución pública, cada entidad pública debe tener una página web donde que pueda involucrarse dentro de todos los ítems y pestañas, una pestaña que hable de transparencia, de acceso a la información, y allí está cierta documentación virtual en la cual puedas acceder libremente y te puedas, en este caso, empapar de todo lo que está pasando. Racionalidad, modernización, justamente ya no hablamos de documentos antiguos que están archivados de repente de manera muy obsoleta. Hoy estamos hablando de cierta actualización, cierto, en este caso, manera de gestionar de manera más rápida, ideal, que sea de manera muy eficaz. Funciones de los archivos y manejo y aprovechamiento de los archivos y la interpretación que se pueda dar de estos archivos. Ahora, hasta aquí son los principios generales, porque hay muchos otros más principios en los cuales te van a ayudar justamente a gestionar mejor el tema de archivos. Aquí está un tema importantísimo en el cual ya tienen la directiva y ya su compañero Mesa Costa Walter está uno de los participantes y nos está apoyando con emitir el PDF. Para los que quieran descargarlo, bienvenidos. Muchas gracias, mi querido Walter. Ya me ahorraste un poquitito de tiempo para continuar. Muchas gracias. Ciclo vital del documento. Ustedes saben que un ciclo, vamos a hablar como un ciclo del agua, lo más básico posible.
¿Cómo se hace el agua? ¿Cuál es el ciclo del agua? A ver si me ayudan. ¿Alguien sabe cuál es el ciclo de agua, del agua? Así facilito. En 3 pasos, punto, y listo. No, son los estados del agua. Sólido, líquido, gaseoso. André, esos son los estados del agua. Condensación, evaporación, estamos hablando de distintas. Condensación, evaporación, ¿qué más? Y no, líquido gaseoso son los estados. El ciclo del agua. Pero ya, Jorge nos completó. Muy bien. Ya, vamos a llamarlo así de rapidito, ¿sí? Ya, para no confundirlos. El ciclo del agua es una especie de círculo. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y los estados, si son en estado líquido, en estado sólido, y etcétera, etcétera. Ahora, el ciclo del agua justamente es, tenemos los ríos, los mares, e incluso cuando nosotros de repente, aunque tengamos lavadoras, centrifugadoras, etcétera, etcétera, colgamos la ropa, de alguna otra manera todavía no está totalmente seca, ¿qué es lo que hace? Con los rayos del sol, calienta y se evapora. Eso es lo que pasa en toda la Tierra. Con el apoyo de los rayos solares, obviamente, hace que se evapore. Y se condense y se forme una especie de nubes, y cuando esas nubes están supercargadas, chocan y hacen la precipitación. Vuelven a caer en forma de lluvia. Y eso hace otra vez. Cae en los mares, cae en un lado y otra vez vuelve a ser la evaporación, condensación y precipitación. Eso es lo más básico que podemos solucionar en el ciclo del agua. Lo mismo pasa con el ciclo vital del documento, en el tema de gestión de archivo y gestión. ¿Ya? Entonces vamos a hacer ese tema. Yo sé que muchos están, buenas noches, creo que se están sumando, me parece perfecto. Estamos bajando. La intención es subir. No se me estén, por favor, se desconectan. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en un ciclo vital del documento? Entonces ya tenemos muy bien visto que un documento puede ser cualquier información. De repente, vamos a generar y recepcionar documentos. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ustedes se van a poner en su caso, cualquiera que sea, en la oficina que se encuentre. Hoy, piénsenlo, de repente alguien me lo dice también un ejemplo, pero hoy estoy en mi oficina y ya vamos a hacer los requerimientos que usualmente pasa. Necesito una impresora, necesito material de oficina y todo lo que son, en este caso, material de oficina para poder yo remitir mi documento, etc. Voy a generar, en primer lugar voy a generar. Voy a emitir, ya tenemos de repente nuestra estructura, solamente cambiamos algunos datos y podemos remitir. Siempre está, en este caso, con el formato adecuado, con la firma correspondiente de la persona encargada o del jefe o del directivo, de nuestro superior, o ustedes mismos son sus jefes, son los encargados, etcétera, etcétera. Siempre con el aval de una persona que en este caso se responsabiliza. ¿Ya? Vamos a generar. Realizamos la documentación y de alguna otra manera tiene que ir a qué cosa, al lugar donde que yo voy a presentar mi documento. Eso, estamos hablando de una primera forma de hacerlo, ¿ya? Ahora, yo voy con mi documento impreso, firmado, sellado, y usualmente ¿en dónde entrego? Usualmente ¿dónde entrego mi documento? A ver si alguien me lo puede decir. Ya, ustedes hablan del documento de logística, ya, exacto. Juan Diego. Muy bien, Sara, muy bien, Nick. Ya, tenemos una oficina en cualquiera de las instituciones públicas, y también en este caso las privadas tienen de frente su oficina donde que puedan registrar su ingreso. Ya voy a mesa de partes y dejo mi documento. Siempre y cuando también que debe tener tu documento. Voy a enfocarse un poquito, todavía seguimos con esa forma. Muchas instituciones todavía seguimos con esa forma. ¿Qué debe tener mi documento? Muy al margen de toda la estructura. Un cargo. ¿Y por qué yo debo tener un cargo?
Definitivamente el cargo. ¿Por qué? Para tener la evidencia, para hacer el seguimiento, para acreditar, para hacerle exactamente. Entonces, en mesa de partes, que usualmente no siempre va de frente a mesa de partes, va depende de la documentación también, pero si lo hacemos de manera correcta y formal, es de esa manera. Entonces, todos los trámites van a mesa de partes, siempre y cuando voy con mi cargo. En mi cargo, ¿qué va a especificar? Fecha, hora de entrega o de recepción de ellos de mi documento, el número de expediente de la cual en este caso está recibiendo mesa de partes y la firma correspondiente del cliente a recepcionar. ¿Verdad? Eso es lo que pasa casi siempre. ¿Por qué digo casi siempre? Porque si hablamos de manera interna, si hablamos, por ejemplo, otro tipo de ejemplo, por ejemplo, recursos humanos, vamos a suponer que, no, que pasan a administración la documentación y de frente a la administración pasa a recursos humanos, por ejemplo. Y recursos humanos ya da una respuesta. Si hablamos de tema de personal, si hablamos de tema de personal. O sea, va a depender mucho, ¿ya? Ah, y sigue su proceso estratégico. Ahora, poli, etcétera. Ok. Entonces, lo básico es que te entreguen y puedas tener tu cargo. En este cargo justamente va a estar emitido ciertas informaciones que te van a ayudar a hacerle seguimiento y a tener la evidencia ya presentada. Y por lo tanto hay un registro. Ahora, ¿cómo lo registra? Ya lo vamos a ver. Ya nos vamos a poner de la parte de la otra. Vamos a ser empáticos con la otra parte. ¿Les parece? Y luego sigue su proceso, como dicen aquí los asistentes, le dicen que sigue su proceso. ¿Qué proceso sigue? De acuerdo a lo que está, en este caso está presentando, está solicitando, está emitiendo, etcétera, etcétera. Luego de este trámite, justamente, de esta clase, de esta recepción, de este registro, ese trámite, y van a colocar en el archivo correspondiente y esto lo van a clasificar y lo van a ordenar. La clasificación en orden va a depender mucho de la persona, como algunas son personas mucho más organizadas que otras. Y ustedes, vamos a poner una autocrítica, por ejemplo, ¿ya? Yo, por ejemplo, tengo, en este caso, la forma de organizarme, de acuerdo a mis actividades, es agendándolas. Y agendándolas no solamente en mi agenda, no solamente de repente en el celular, los agendo de repente con POSIT en mi pizarrita que tengo, y voy agendando, ya sea para clases, ya sea para ponencias como hoy, ya sea en este caso para entrega de los proyectos, ya sea para el levantamiento de observaciones, ya sea para asesoramiento, consultorías, ya sea para cosas, actividades de mis niños, ya sea para reuniones familiares, ya sea para cualquier actividad. Entonces, mi manera de organizarme son muchas. Entonces, también la persona que va a recepcionarnos también tiene su forma, muy al margen que ya ha venido estipulado de repente con un estereotipo ya de lo antiguo, pero ya muchas cambian y se adecuan y reforman de manera más automatizada, más rápida y más eficaz. Entonces hay que tener cuidado que ustedes ya no estén en eso de lo antiguo y que lo dejen solamente con registro, lo dejen el documento y se acabó. No, ustedes se tienen que hacer todo este proceso y la clasificación y la parte de ordenar la documentación va a depender mucho también si es alfabético, si lo pueden hallar mucho más rápido clasificándolo por tipologías, por prioridades, por fechas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego pasan a un tema en este caso, almacenamiento de archivos de gestión. Va a depender cuando ya, me imagino, esté en proceso o digamos se haya terminado. Y no solamente ahí queda, como el ciclo del agua. Otra vez vuelve a pasar lo mismo. Muy al margen que yo le hago seguimiento a todo este proceso, hay un almacenamiento de archivo de gestión. Va a pasar que este archivo de gestión, de alguna otra manera, va a generar otra, ya sea recepción o generación de algún documento. Y esto va a seguir.
y van a hacer las derivaciones correspondientes, definitivamente. Muy buenas noches para los que están ingresando y para los que están comentando. Perfecto. Esa es la transferencia primaria, ¿ya? Eso todos lo manejamos de alguna otra manera, ¿verdad? Bueno, en el caso de ser, en este caso, emisor, generador. Ahora, en el caso de ser receptor, o sea, yo registro, yo recepciono la documentación, yo lo registro, yo tengo un trámite correspondiente a las oficinas correspondientes de acuerdo a la realidad y luego hago la clasificación, ordenamiento correspondiente y bueno, va a archivo. Siempre toda documentación va a archivo. Y yo como tengo mi cargo, voy y procedo. Señorita tal o joven tal, necesito saber en qué proceso está mi documento. Ya, su documento ha sido recepcionado tal día. Por lo tanto, tienes el número de expediente en la oficina tal. Puedes llamar, puede ir a la oficina y verificar. Va a la oficina y dice, ¿es que me están derivando con ese número de expediente, con la fecha tal, con el folio tal, etcétera, etcétera? No, no se encuentra aquí, que ya está derivado a otra oficina con este número de expediente. El número de expediente es algo abstracto que justamente va con un tema de trámite. Entonces, esto va a pasar a otras oficinas. ¿Qué pasa si se estanca en una sola oficina? Pasa que no le están haciendo seguimiento, que simplemente esta oficina está siendo muy burocrática y está haciendo otro tipo de clasificación, ordenamiento o prioridad. Ya, entonces tengan mucho cuidado en estos temas. Respáldense mucho en los días límites de presentación y no hagan las cosas a última hora. Muchas veces, en su momento, en la universidad, por ejemplo, yo he terminado en el 2012. Del 2012, del 2000, promedio de 4 o 5 años, he sido personal administrativo de la universidad misma, donde yo egresé. Y conozco los pasos, digamos, de cómo se desarrolla. Porque he pasado por la unidad de recursos humanos, he pasado por la unidad de administración, he pasado por el tema de logística y de repente he rotado por varias oficinas en las cuales me ha permitido conocer in situ todos estos procesos. Entonces se conoce a la persona, en este caso de repente el jefe o el director de esta oficina, si realmente da prioridad a los trámites que sean, que termine, digamos, como una política diciendo, esta oficina tiene que tramitar todo lo que ha llegado hoy, o al menos en 2 o 3 días, o al menos fijarse fechas y horarios y poder organizarse. ¿Dónde está la clave aquí? La clave para poder llevar un buen funcionamiento, que sea un producto ideal, es que desde la recepción hasta el registro sean de manera ordenada, con una clasificación correcta y los trámites sean de manera adecuada. O sea, tiene que haber esa predisposición de la persona en a realizar el trámite. Si solamente voy a la oficina y me dedico a tomar mi celular, visualizar los TikTok, visualizar todas lo que son redes y no realizo, a la justa voy a revisar de repente de los 10 documentos que ha llegado hoy día y que ha recepcionado solamente 2. Y lo más fácil es porque ni siquiera me doy cuenta si es por fecha, si es por orden de llegada, si es por prioridad, si es por clasificación, etc. Entonces pasa en ese pequeño públicas. Pasa. Por eso existe la palabra de burocracia, porque demasiado tiempo le dan a otras actividades y no priorizan eso. Y al final, ¿qué cosa? ¿Quién se beneficia y quién en este caso está en este caso en desventaja? El usuario, la persona que va a necesitar tu respuesta, en este caso, tu apoyo, porque en realidad te buscan, en este caso, generar un impacto positivo en ello. ¿Qué pasa si es que se demoran? Yo estoy decepcionada, emito de repente diferentes opiniones negativas, etcétera, etcétera. Y no todos los que trabajamos en el sector público nos medimos con la misma vara. Muchos nos dicen que hay una cierta imagen negativa del sector público. Hay mucha gente rescatable que hace muy bien su trabajo,
pero como también hay gente buena, como que también hay gente que necesita mejor preparación y mayor, en este caso, capacitación y esa predisposición de vocación de servicio. ¿Ya? Entonces, continuamos. El ciclo vital del documento, el archivo de gestión, vamos a hablar del archivo central y el archivo histórico. No nos vamos a centrar mucho, solamente el archivo de gestión viene a ser, en este caso, en las oficinas productoras de documentos, en este caso de donde se emite. Y el archivo central, la unidad donde se agrupan todos los documentos transferidos. Digamos que la oficina A, B, C y D, todos van para la oficina central. Y hay un espacio físico donde se puedan visualizar esto. Y el archivo histórico, bueno, siempre hay una documentación central, pero con una clasificación, con un comité de archivos que debe conservarse. Esto hasta cierto tiempo, y de ahí vean las nuevas gestores o las nuevas autoridades de qué se puede hacer con esa documentación, que en algún momento ya es obsoleta en el tiempo. Si lo conservan o no, va a depender mucho de la situación pues, central. ¿Ya? Entonces, estas son las... Ahora, para retención documental hay ciertas herramientas. No solamente es la que hemos podido visualizar como estantes y archivadores. También hay ciertas formas, en este caso, de poder archivar, de poder tener toda la documentación de manera clasificada y ordenada. Digamos que aquí podemos ver un listado de series con correspondientes tipos documentales a todos, lo que se asigna en tiempo, permanece en cada etapa. Esto lo dice la ley 594. Pero es importante actualizarse. Ya, ahora, tablas de retención, como podemos hablar de documentos personales, como podemos hablar de tarjetas de crédito y dinero en efectivo. Pero eso ya va a depender como parte de un ejemplo, ya, de documentos en sí. Pero nosotros vamos a referirnos a tablas de retención documental y a dónde se aplica. ¿Por qué? ¿Por qué mencionaba esto? Porque justamente hay procesos, hay técnicas, hay formas de cómo nosotros vamos a clasificar, ordenar y ubicar, en este caso, todos los acuerdos establecidos en las tablas de retención documental. La primera clasificación, la segunda tenemos la ordenación y la tercera la descripción. Y aquí va justamente lo que ustedes decían en su momento. Hablábamos de clasificaciones. Vamos a clasificar de acuerdo a una subserie. Por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo a un informe. ¿En qué momento se presentan los informes? En el nacimiento se trata de gestión de instrucciones muy importantes sin ordenar los documentos de acuerdo a la redacción. Claro, si no estás documentado, o sea, si la documentación no está, digamos, tal y conforme lo dice también el decreto que les envié, hay ciertas penalidades, ciertas multas, ciertas situaciones que van a afectar justamente a la imagen, y no solamente a la imagen, sino a los recursos que puede afectar con una multa, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hay que aplicar toda esta retención documental y su clasificación de esta manera. La pregunta vuelvo a repetir, ¿en qué momento yo presento un informe? ¿Y en qué momento yo tengo que tener contratos? ¿Quiénes se involucran en los contratos? Las personas, a ver, ¿tienen así? Cuando tu jefe inmediato te lo solicita. Ya, también puede ser en ese ámbito. Ya, un informe viene a ser ya un plan es cuando yo hago la documentación, el diagnóstico, el presupuesto, la cronograma, etcétera, etcétera. Es un documento también, pero es para hacer hoy, en este caso, es para hacer las actividades posterior a lo que yo me estoy planteando hoy. Ahora, un informe ya viene a ser, en este caso, un documento presentado de una jerarquía, digamos, B a la A. ¿Por qué? Porque ya ha pasado las actividades. Entonces yo tengo que informar qué es lo que está pasando. Tengo que informar las actividades, tengo que informar los montos, los cronogramas, informar incluso qué documentos han presentado, etcétera. Todo documento expediente que debe ingresar en todos los documentos y llenado correspondientemente para que siga su proceso. Bueno, también, pero en realidad el informe, estoy leyendo más arriba.
Bueno, porque nos dice de esta manera. Bien, ya, ok. Entonces, este informe es justamente lo que se debe presentar a los entes superiores de lo que ha pasado en un cierto tiempo, ¿ya? Y los contratos va a depender de la tipología de contratos, ya sean contratos de recursos humanos, contratos de obras en como tal, de licitaciones, mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces yo me voy a clasificar de esta manera, por series, ¿ya? Entonces vamos a empezar con, en este caso, un archivador con el archivo de informes. Y el archivo de informes va a tener muchos documentos, pero yo tengo que clasificarlos de esta manera. Si tengo 0.1, que viene a ser el informe, pues el 0.11, y luego 0.12, y si existe otro 0.13, y entonces yo ya me voy a de frente. Cualquier persona, incluso los de Contraloría o de la Oficina de Control Interno de cualquier institución, va a poder visualizar de manera ordenada. Yo sé que esta clasificación de informes está así, de esta manera. Y lo mismo, voy a hablar de los contratos. Y estos contratos también tienen que tener una guía para la subserie. Entonces, en este caso, la subserie sería 10.1, 10.2, o también podría ser de manera alfabética, que va a depender, en este caso, A1, A2, etc. O B1, B2, entonces va a depender. Siempre y cuando sea de forma ordenada y que toda la documentación se encuentre, en este caso todo el archivo se encuentre con todos los documentos correspondientes a esta subdivisión, digamos así. ¿Ya? Entonces, esa es una manera. Ahora, pero no termina allí. También hay una ordenación. En este caso, muchos lo ordenamos por fechas, por meses. Y usualmente es parte de la directiva que habla que por meses, porque cada mes se tiene que ver un informe. Y este informe se tiene que evaluar constantemente para hacer un control, ya sea semestral o mensual o anual. Y al final tiene que haber un informe anual de todas estas documentaciones, todos los archivos. ¿Ya? Y entonces, y también puede ser, en este caso, también por meses y años, que al final va a corresponder. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, etcétera. Entonces, eso está muy bien representado. Ahora, la foliación es otra situación. Y esto ya se está aplicando desde hace muchos años y que muchos todavía no estamos de repente acoplados a esta situación. La foliación viene a ser una especie de serie de cada documento. Vamos a ir. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que en este archivo tiene que haber tantos documentos. Uno, para tener una, digamos, para no evadir, vamos a llamar de manera más tranquila, para no evadir de repente algún valor ético de poder adicionar otra documentación o de repente extraer una documentación. Entonces yo voy a tener un tema correlativo y me voy a dar cuenta qué documentación, al menos, qué correlación o qué, en este caso, numeración o alfabetización vamos a hacer. Ya sea de manera descendiente o ascendente. ¿Cómo así? Tengo mis diferentes, vamos a ver lo que tenemos aquí. Un momentito, por favor. Ya. Tengo aquí, vamos a suponer que mi archivo, ¿ya? Dentro de mi archivo hablamos de repente contratos, contrato de personal, de recursos, de licitación, de locación de servicio. Para ello, por ejemplo, yo tengo en este caso, en mi subserie, tengo 1. 1.1 habla de repente de recursos humanos de docentes. Ya. El 1.2 o de acuerdo a mi serie, voy a hacer de repente contratos de personal administrativo. Y luego puedo ver contratos de, qué sé yo, a ver, de cafetines, etcétera, etcétera. Entonces,
voy y visualizo. En el personal docente de cada facultad, por ejemplo, tenemos 17 facultades, vamos a hablar que tenemos, vamos a suponer 50 documentos. Entonces yo tengo que tener enumerado, vamos a hacerlo así, la producción grande no será enumerado, pero ya sea de manera descendiente o ascendente. Por ejemplo, tenemos aquí, esta es una manera, acá tenemos uno, dos, y la gran mayoría lo ponen de la manera descendente o ascendente de acuerdo a las normas AP. Ustedes habrán escuchado que hay un manual existente o realizado por una asociación de psicólogos a nivel sudamericano, perdón, americano, y que sudamericano a nivel de Latinoamérica, vamos a decirlo así, de Latinoamérica, que en este caso esta agrupación de psicólogos han visto conveniente que exista una uniformidad en cuanto a la redacción de documentos, de cualquier documento, y este sea uniformizado, ya sea en tipo de letra, ya sea en este caso el contenido, la estructura, las tablas, las imágenes, etcétera. Todo sea presentado en la redacción prosa, todo sea presentado de manera uniformizada. Y por eso hay un manual APA. Y los manuales APA están direccionados básicamente a las ciencias sociales. Y casi todos nosotros pertenecemos dentro de las ciencias sociales. A excepción, por ejemplo, de todo lo que está medicina humana, que también tienen un manual de Vancouver, de repente de otras ciencias, pero la gran mayoría está en las normas APA. Y hoy en día nos estamos, digamos, sujetándonos a un manual APA correspondiente a la séptima edición. Imagínense, ya tenía la edición 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sexta nos estábamos acostumbrando y hoy en día ya tenemos la séptima edición. Y por eso es un manual en el cual nos dice cómo debemos redactar nuestros documentos. Ya paso a paso. Incluso las referencias. Solo números y los filos. Exactamente. Ahora, estos números pueden ser del 1, como es infinito, dependiendo de la documentación o del archivo, y siempre está en la parte superior derecha. ¿Ya? Muchos te pueden pedir, algunas instituciones te pueden pedir foliado en la parte inferior, dentro de las bases, dentro de la documentación, foliado en la parte inferior izquierda, en la parte inferior central, etcétera, etcétera, etcétera. De ascendente o descendente, va a depender mucho de eso, por eso se tiene que uniformizar. Y hoy en día, vuelvo a repetir, uniformizar significa que vamos a hacer todos por igual, de acuerdo a ciertos decretos, de acuerdo a ciertos reglamentos, y lo tenemos que hacer en la parte derecha superior el foliado. Ahora, no hay en ningún momento que me diga que tiene que ser de manera ascendente o descendente. Cualquiera de los dos está bien por ahora, ¿ya? Y tiene que tener un orden cronológico. O sea, tenemos 1, 2, en el 3, por ejemplo, mes, el orden, etcétera, 4, 5, etcétera, hasta terminar el último documento. Eso es de manera ascendente. Y si lo hacemos de manera descendente, podemos empezar del 100, digamos, del último documento al perdón, al revés. Empezamos con 100 y el primer documento tendría que ser 1, el último documento del archivo. Entonces, pero usualmente ya tienen que acostumbrarse a foliar de manera, en la derecha superior, de manera ascendente. Ya para que no exista ese, ese valor ético de poder extraer o incrementar documentos, porque eso no está permitido de acuerdo a los documentos. Exactamente. Pero esa normativa de cada institución se tiene que uniformizar. Eso es lo que estamos tratando de decir y actualizar hoy en día. Y esa uniformización de acuerdo a ese decreto de noviembre de 2023. O sea, hace poquito. ¿Ya? Entonces, esa es la forma correcta. ¿Ya? ¿Me parece correcto? ¿Todo bien? Sí, claro, definitivamente. Hay una directiva. Cada institución tiene su propia política, tiene sus propias, en este caso, formas de hacer las cosas. Igual, cada empresa de igual manera, pero la intención es justamente uniformizar. De aquí a cuánto tiempo va a depender mucho
de cuáles sean los nuevos cambios, nuevas reformas de acuerdo a las instituciones. ¿Está bien? Por el momento ustedes continúen con todas las políticas y en este caso, las formas de hacer de en este caso, de sus directivas generales. Pero siempre y cuando ustedes están aquí justamente para actualizarse y mejorar y hacer esas reformas de cambio en bien de la institución. Pero se rigen a una directiva definitivamente. Esa es la intención. Que no solamente recibamos información de lo que ya está y nos quedamos con ello, sino hay que verificar, mejorar y ustedes están para eso. Ustedes son servidores públicos y por lo tanto la actualización es fundamental para que se actualicen y actualicen los procesos administrativos, los procesos de gestión en bien de la comunidad. Y bueno, tenemos aquí una hoja de control que es un ejemplo de alguna institución, en este caso el tipo de documentos, antiguamente cómo se realizaba la fecha, el tipo de documentos, los folios, ahí está cuánto se está presentando, la unidad, en este caso administrativa, la oficina productora y el nombre de expediente. Esa es una forma, ¿ya? Esa es una forma. Ustedes deben tener sus propias estructuras, sus propios formatos, de manera, en este caso, física. Ahora ya vamos a hablar poco a poco de otra manera. Ahora, aplicación en este caso también en el tema de los rotulados. ¿Ya? Hay rotulado en las carpetas y rotulados en las cajas de repente de los archivos y de repente en un inventario. En este caso, dependiendo de la situación. Pero hoy en día los rotulados va a depender también justamente de la forma en cómo presentan o en este caso cada institución. Pero el rotulado que viene a ser colocar externamente de manera sellada el documento, el archivo y colocar en este caso la institución, colocar de qué se trata, el número de folios, en este caso qué dependencia está yendo y todo. Toda esa documentación y la parte externa. ¿Ya? Y obviamente tiene que ser sellado. Muchas veces hablamos de sellado de carpetas y hablamos de sellado de cajas o también algún inventario que nos soliciten, lo que dependamos mucho de cómo nos vamos a organizar la oficina de archivos también de acuerdo a la gestión documental. Que no solamente es porque se les ocurra, es porque realmente está dentro de las directivas y de los reglamentos que hoy en día se pueda visualizar. ¿Por qué precisamente? Porque tenía que pararme para recoger algo. Yo tengo aquí, y les voy a mostrar de manera un poco, casi no lo hago, pero de alguna manera la situación amerita. Y hablamos, pues, por ejemplo, a ver ustedes que puedan visualizar, de voy a dejar de compartirla para que puedan visualizar. Si me ayudan para poder visualizarlo de manera más correcta. ¿Les parece? Dejo de compartirlo. Ya, acá. Un pantalla un poquito más grande. De un archivo. Archivador. Exacto. No es archivo, es archivador. Él es un archivador. Es un archivador. ¿Por qué? Porque en este caso hemos comprado con esa denominación y en este caso yo lo he forrado de manera que a mí me gusta y de repente eh, de acuerdo a la situación. Este archivador, así como ustedes lo ven, es un resumen de repente del currículum vital de mi persona. Y ha sido presentado en este caso de acuerdo a un reglamento de concurso público, como en este caso para nombramiento, ¿ya? Ahora, en este caso se ha colocado, en este caso hay distintas formas de presentación, ¿ya? Se ha colocado el nombre, se ha colocado la profesión, etcétera, la plaza que estoy postulando, en este caso la facultad, la escuela, la asignación de cursos, etcétera, y en qué hay. Ahora, dentro de en este caso de ese archivador, va a existir ciertos cosas, ciertos documentos, ¿ya? A ver, ciertos documentos. Esos documentos
Ustedes ven por acá, de repente de manera muy obsoleta, que no pueden visualizar correctamente, tiene un índice, ¿ya? Ahora va a empezarse a foliar desde la parte ascendente, desde esta primera página, digamos así, y este documento, porque ya viene a ser un documento. El conjunto de toda esa documentación ya viene a ser un archivo, ¿ya? Este es solamente el resumen. Y bueno, la estructura haya sido por rubros. Rubro 1, rubro 2, hasta el número 9. ¿Ya? Y en estos rubros se ha calificado de acuerdo a lo siguiente. ¿Por qué les muestro acá? Este es un ejemplo nada más de tantas formas de presentar un archivo y cómo se ha ido gestionando y cómo se ha ido haciendo el proceso. Ahora, esto les va a permitir justamente para que ustedes también puedan realizar de repente una actualización también de sus currículos y TAE, si ya están servidores públicos, o de pueden organizar sus documentos o sus archivos de acuerdo a la emisión o a la generación de documentos, de acuerdo a la oficina donde ustedes se encuentran. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué les muestro esto? Porque según la situación que nos han solicitado, va a depender de las bases. En este caso, las bases nos dicen que debemos hacerlo de esta manera, por rubros, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada rubro dice, por ejemplo, el recibo de pago, la solicitud, el formulario, declaraciones, el currículum vitae documentado de acuerdo a ciertas características, documentos originales, en este caso legalizado, los sílabos que en este caso se ha podido elaborar para poder presentarlo, la partida de nacimiento, las certificaciones negativas de antecedentes policiales y penales, declaraciones juradas de no estar o no tener sanciones administrativas y un certificado médico para ver que estamos de manera correcta para poder dictar cualquier curso que en este caso estamos concursando. ¿Ya? Ahora, claro, aquí nos dice Sandra, en ese archivador tiene separadores por rubros y se folea esos separadores. Se folea todo, e incluso los separadores. Por ejemplo, en este caso tenía que foliarlo desde la primera página, digámoslo así, del primer documento hasta el último. En este caso, como es una copia, es mi cargo, porque la original está en la universidad, es mi cargo, solamente sacaba algunos documentos que me parecen esenciales que yo tenga de manera general. Hasta el último documento que es la certificación de un médico. El último documento tiene que estar colgado en la parte superior derecha. Ya puede ser de manera, hay ciertas herramientas o instrumentos que te ayudan a foliarlo, o puede ser de manera manual, no hay ningún problema, salvo que lo especifique en cualquiera bueno, dentro de la descripción de las bases. Ahora, este archivador, con este archivo y más documentos, definitivamente tienen mucha similitud con todo lo que nosotros hagamos durante el mes de enero, febrero, marzo, hasta diciembre, en cualquiera de los ámbitos o áreas que a ustedes les correspondan. A ver, se folea todos los archivadores correlativos o independientemente. ¿A qué te refieres independientemente? Se folea todos los documentos, todos. Y el archivador, que es este, por ejemplo, corresponde a un formato de concurso para nombramiento. Ya hay otros que son informes, hay otros que son contratos, hay otros que son de repente eh, licitaciones, entonces va a depender mucho en qué oficina te encuentres. Por ejemplo, recursos humanos, ¿de qué le corresponde realizar? ¿Qué tipo de documentos realiza recursos humanos? ¿Mm? Personal, definitivamente todo lo que tiene que ver con personal, con la planilla, con contratos de repente de CAS, con contratos de diferentes tipologías, e incluso con locadores de servicio, con etcétera, etcétera. Donde hay una necesidad, primero, donde hay un presupuesto asignado para tal o cual área, esa es la primera señal de que puede haber, en este caso, la convocatoria. Y donde haya la necesidad de contratar a alguien que haga tal o cual función.
Entonces, las carátulas no, solo los documentos. Ya, solo los documentos. La carátula no se folea. ¿Ya? Entonces, todo lo que se refiere a contratos y planillas que se refiera. Ahora, ¿por qué les presento esto? Porque eso es de manera manual, yo lo tengo en físico, ¿ya? Ahora, este físico, ¿ustedes creen que es fácil estar llevándolo, estar sacándolo copia, estar, en este caso, teniendo mi cargo, y etcétera, etcétera? Y yo lo tengo que sellar, en este caso, y poder rotular para poder presentar, digamos, si yo fuera la emisora. Eso lo voy a dejar por un costado. Ahora, cuando ingresa documentos, el ciudadano se folea todo. Folio reto, cuando es un legajo de personal, una unidad, se folea por secciones. A ver, esto va a depender, no, aquí sí yo voy a actualizar, ¿ya? Entonces, cuando un ciudadano va y presenta en mesa de partes cualquier documentación, solamente va a recibir un sello y el número de expediente y la recepción, como les mencionaba en a ver, vamos a seguir de frente a la diapositiva que les mencioné, el ciclo vital, exacto. A ver, un momentito, por favor, para poder compartir con ustedes. Ya les hice ver un poquito el tema, por qué les presento ese tema, que es parte de, ya. Cuando un ciudadano, a ver si me confirman que se puede expandir, por favor. ¿Sí? ¿Me ayudan, por favor? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Ya, entonces, una de las dudas de repente es si un ciudadano, en este caso, presenta un documento en mesa de partes, como le decimos usualmente, a esta persona le van a otorgar un número de expediente o el carga y luego pasa a un registro y de ese registro un número de expediente. Ya, ahí no necesitas foliar netamente porque están pasando de oficina en oficina, salvo que sea una especie, por ejemplo, de, a ver, ¿qué es lo que ha pasado? A ver, un documento, ya, en este caso una solicitud de verificación de documentos. Allí sí necesitas ver el folio de toda la documentación, de todo el archivo de gestión. Mientras tanto que le den solución hasta el proceso de archivo, no hay ningún problema. Luego pasan a la oficina de archivos y las personas encargadas tienen que organizar sus documentos. Allí, en este caso, esa documentación viene a estar dentro de un archivo y dentro de ese archivo lo tienen que foliar. Todo documento en el archivo tiene que ser foliado, sea cual sea el caso de la recepción, hasta llegar a este proceso. Aquí va a ser foliado. ¿Por qué? Imagínense que pase años, no sé, 5 años, digamos, ¿no? Y esta misma persona quiere saber, en este caso, en qué proceso quedó toda esa documentación que había perdido, que etcétera, etcétera. Quiere conocer. De inmediato le van a enviar a la oficina de archivos, no sin antes haber pagado de repente un concepto, de acuerdo al TUPA, etcétera, etcétera, por, en este caso, una copia de tal documento, etcétera, etcétera. Entonces, la persona aquí encargada tiene que tener un orden, una clasificación, una foliada para que sepa en dónde ubicarlo. Netamente, al ubicarlo, la persona se va a dar cuenta que tiene allí su archivador y su archivo, todos los documentos que ha podido presentar, y no solamente presentar, sino tramitarlos en su momento. Y esto, los de archivo, los personal de archivo tienen la obligación y función de foliarlos, sí o sí. Eso sí, sí. Depende del tipo de documento, en el caso de legal, la personal folía por secciones. Eso hay que uniformizar. No están trabajando de esta manera, pero hay que uniformizar. ¿Sí? Eso es, digamos, toda la información que pueda brindar hasta el momento que tiene que ser foliada. Ya estábamos aquí en la clasificación, en la ordenación y la foliación correspondiente a cada documento que usted. La hoja de control se llena de acuerdo a un formato.
puedes tomar este formato, un formato de repente que ya maneja la institución y puedes llenar los datos. Hoja de control para, en este caso, expedientes. Unidad administrativa de dónde corresponde la unidad productiva, la oficina productiva, en este caso el productora, de dónde está emitiendo el documento y los números de expediente. ¿De qué se trata? Esto, por ejemplo, lo puede recibir una oficina, en este caso, una oficina de administración, logística, tesorería, recursos humanos, asesoría jurídica, planificación, y de acuerdo a la realidad de las organizaciones que son muy diferentes y que de alguna otra manera tienen algo en particular o un factor común denominador. La fecha, importantísimo, tipo de documentos, ya lo vamos a ver, memorando, solicitud, etcétera, etcétera, y en los folios que están presentando. Aquí puede ser 20 folios, entonces yo ya sé que dentro de ese archivo va a haber 20 documentos. Y bueno, las fechas en este caso de elaboración, los responsables y la firma correspondiente para que tengas una hoja de control. Ya eso es un formato que lo pueden encontrar en Google, o pongan hoja de control y formatos actuales, y ustedes pueden ya colocar su logo, en este caso en la parte de arriba, como lo dice también en la directiva, que es importante. Y bueno, hablamos ya de rotulado, que es en la parte exterior, justamente, de mi archivo, o de los múltiples archivos dentro de una caja, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Vamos a continuar aquí. Bueno, vamos, es lo mismo que acabo de comentar, estos son otro formato. Y aquí justamente vamos a comentar algo. Se han dado cuenta que yo les mostré un archivador, digamos no tan amplio, pero sí un poco pesado, un poco, en este caso, accesible a poder manejarlo de aquí para allá o llevarlo a algún lugar. Entonces tiene ciertas eh, ineficiencias para mí. Y no solamente para mí, sino para el Estado peruano también en su momento ha presentado un reglamento de ley de gobierno digital y que ha sido presentado bajo un decreto supremo, que aquí ustedes tienen el 029 del 2021, o sea, ya tiene aproximadamente 22, 23, 24, ya casi 3 años que está en vigencia. Ya muchos dirán, pero ya no se presenta de esta manera, ya no es de esa manera. Por ejemplo, hay ciertas organizaciones, instituciones o entidades que justamente habla sobre, en este caso, la digitalización, de que sea mucho más rápido y que se evite de repente utilizar ciertos recursos humanos, de repente por la mega tendencia de conservación, para no imprimir tanta documentación y que afecte a nuestro medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces yo aquí voy a complementar de acuerdo, en este caso, a cada, en este caso, emisión de documento, en este caso, de acuerdo a cada decreto supremo que se puede desarrollar. Y en este momento, por ejemplo, tenemos, ustedes tienen en pantalla la presidencia del Consejo de Ministros y que habla sobre un decreto supremo. Ya les dije el 029-2021 del PCM. Ya, ahora, ¿qué habla de ese tema? ¿Qué habla de esta estructura? Habla sobre ciertos títulos, capítulos, etcétera, a la identidad digital, servicios digitales, procedimientos administrativos, datos, seguridad digital, arquitectura digital y todo un proceso en el cual nosotros todavía estamos en esa transición de poder actualizarnos. Y hoy en día ustedes tienen el deber, el compromiso en el sector público privado, de poder llegar a estos decretos de urgencia ética digital, innovación digital y las gobernanzas de dos términos. Voy a pasar de esta manera al mecanismo de articulación de gobernanza digital. Vamos a hablar de opiniones técnicas, si se han dado, y todos están dentro del decreto o de la ley en todo caso. El marco de la identidad digital del Estado Pero ¿por qué? Porque ustedes hoy en día ya deben tener dentro de sus instituciones donde laboran su usuario y contraseña para, de acuerdo sea el caso del cargo que utilicen, para que ustedes puedan tener en este caso una identidad digital. Y de alguna otra manera ya puede el ciudadano también de alguna otra manera tener
en ese caso esa identificación. Claro está, con nuestro apoyo. ¿Ya? Ahora, esa digitación va a permitir que se haga una interpolización o interrelación, una articulación entre todas las instituciones para que se genere de manera más eficaz y eficiente la documentación, todo el proceso y la gestión digital básicamente. Hay el marco de identidad digital del Estado peruano, cómo se ha dado, cuál es el modelo que hoy en día se está repercutiendo y que todas las instituciones debemos estar involucrados o permaneciendo ahí. No solamente públicos, sino también privados. Se dan cuenta que hoy en día, por ejemplo, la digitalización en todos los campos ha ido mejorando. Ya hoy en día estamos llevando clases virtuales, aunque estas clases virtuales ya son desde muchos años atrás, ya de repente la forma, la tipología ha sido más adecuada hoy en día. Hablamos de una plataforma digital única y que lo podemos tener ¿en dónde? En nuestros celulares. Y esta plataforma tiene el gobierno del Perú. ¿Ya? Entonces, y esto acerca mucho más a la ciudadanía y todos nosotros. Ya nos podemos involucrar y visualizar todo lo que necesitamos. ¿Qué componentes hay? Orientación y trámites de servicios. Si yo necesito y se ha caducado mi documento de identidad, ¿qué es lo que hago? Hago un cierto pago, digitalmente ingreso mi documentación, ingreso los datos de los vouchers, de los comprobantes y tramito la actualización o la renovación del documento de identidad. Es un ejemplo fácil. De repente el municipio, entonces yo quiero saber en este caso mi partida de matrimonio o mi acta de matrimonio. Entonces yo ya puedo visualizar hacia la manera, ya no precisamente donde fui a hacer mi proceso de documento para poder registrarme y casarme, sino ya puedo hacerlo de cualquier instancia, de cualquier lugar. Hay páginas institucionales y servicios digitales que puedas utilizar. Y todo eso con principios de marco de servicios digitales. Accesibilidad, centrados netamente en los ciudadanos, pensados para los dispositivos móviles, que son en este caso los celulares mucho más accesibles porque todos lo tenemos, y de hecho de esa manera incrementar o coberturar a mayor población para que puedan tener acceso y poder realizar cualquier gestión o búsqueda de información. Y esto obviamente va a generar que sea innovador, que sea conservadora de información, que en este caso hay una seguridad, ¿para qué? Para la protección de datos, protocolos de seguridad, interculturalidad. Hace poco, por ejemplo, tuve la mala experiencia de caer en fraude en una de mis tarjetas y esto justamente me ayudó con un simple mensaje al correo diciendo que en tal lugar están queriendo utilizar la tarjeta y ha sido clonada. Y en este caso me acerqué a oficinas, en este caso del banco, y automáticamente me apoyaron con, en este caso, para realizar este proceso de fraude o de clonar en mi tarjeta y no pasó a mayores con el tema de pensé que vaciaban todas las tarjetas y con eso definitivamente me apoyo en tema de seguridad. Entonces la digitalización es buena por una parte, pero también hay ciertas cosas negativas, hay unos impactos negativos que ustedes mismos lo van a visualizar. Hay documentos electrónicos, en este caso representación imponible y representación impresa, que hoy en día ya no se busca imprimir, se busca que toda la documentación sea de manera digital y cada uno tenga un usuario y contraseña y tenga un sistema en el cual nosotros podamos recepcionar los documentos y hacer todo el proceso de trámite, lo que el ciclo del agua o el ciclo de documentos antiguos se vuelve en este caso algo más digitalizado que con solo clic, clic, clic podamos aportar al proceso más eficaz y eficiente y poder cumplir el objetivo del ciudadano digital. En este caso, que el mismo ciudadano sea partícipe justamente de todo su proceso y que esté al tanto cuánto tiempo y que sea automático, de manera más responsable. ¿Y qué va a pasar? Existe liderazgo y estrategia, valoración de datos, cultura de datos, responsabilidad, cumplimiento de riesgo y la calidad en este caso.
de los datos que puedas recibir. Y todos los roles que el Estado peruano está tratando de visualizar en forma de ¿qué? De apoyo, de estadísticas, de todos los recursos que pueda tener. ¿Para qué? Para que pueda distribuir toda la información y que esta información sea captada por los ciudadanos y sea digitalizada. En algún momento ya no vamos a utilizar ningún papel. Ya no vamos a utilizar el archivador que les mostré, ya no vamos a utilizar los documentos que les mostré, todo va a ser digital. Es un modelo de seguridad digital en todas las áreas, en toda la ley del gobierno, cómo se va a representar o cómo se va a gestionar todo este proceso. ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo puedo por el momento compartir con ustedes, no sin antes, por ejemplo, mencionar un pequeño ejemplo y ustedes puedan tener estas plataformas, digamos, digital de gestión de documentos. Les voy a mostrar y de paso les mando el link, ¿les parece? Les mando el link porque el tiempo apremia y ustedes tienen que tener la información. Sé que es mucha información sobre archivos, pero de alguna otra manera se ha tratado de que sea lo más, en este caso, resumido posible. Y ustedes, por ejemplo, yo les voy a mostrar en pantalla que ustedes tienen la digitalización. Por ejemplo, ya tengo acá, les muestro esta parte. A ver. Por ejemplo, ustedes han visto el archivador que les mostré, el color verde, y toda la documentación que estaba allí. Justamente esa documentación ya ha sido generado de manera virtual. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo encontrar en cualquier parte del mundo que yo vaya con mi usuario y contraseña. Pueden visualizar, ¿verdad? Por favor, si me pueden confirmar. ¿Me pueden confirmar? Sí, ok. Como para finalizar, digamos, como parte de mi ejemplo, ¿sí? Sé que estoy pasando unos minutos, espero que tengan paciencia, pero eso es parte de lo que ustedes también les va a servir. Esa documentación que son papeles impresos, fotocopias, originales, etcétera, etcétera, de alguna manera ya se ha transformado en algo digital. ¿Qué quiere decir? Que yo en cualquier parte del mundo, solamente con mi usuario y contraseña y el link de Concitec, yo puedo visualizar mis datos generales. Uy, se cerró, se está dejado porque había abierto cerrado. Mi experiencia laboral, la formación académica, los idiomas, líneas de investigación, etcétera, etcétera. A ver, quiero actualizar lo que es esta sesión. Vamos a actualizarlo. Un momentito, por favor. Ya, ahora sí. Pueden visualizarlo, ¿verdad? Ahorita, porque ahí son los cambios, son la actualización. Sí, gracias. Datos generales, experiencia laboral, formación académica, idiomas, líneas de investigación, los proyectos que se elaboran, los proyectos tecnológicos e industrias. Tenemos por acá, en este caso, producción científica, distinciones y premios, y todo un proceso que ya de lo que estaba en documentos impresos como archivos, ya se ha podido digitalizar aquí y obtener, en este caso, una conducta responsable de investigación. En este caso ya lo obtuve en el 2019, en noviembre de 2019. Y bueno, está toda mi documentación y todo mi perfil aquí. Yo si deseo puedo imprimirlo, pero ya la situación es que todo se visualice con un clic o con un link y ya puedo enviar todo eso. De igual manera, ustedes pueden realizar en cualquiera de los ámbitos justamente este proceso. Hoy en día se habla de, en este caso, si ustedes colocan en Google sus nombres completos, les va a salir diferentes, digamos, plataformas en las cuales ustedes van a visualizar qué cosa. Todos sus procesos, en este caso, de actualización de datos. Hay megadatos en los cuales ustedes pueden estar involucrados. Y esto es importante, ¿por qué? Porque así como generan de ustedes mismos, también van a generar de sus propias oficinas todo el proceso de adecuación digital.
Por ejemplo, mi nombre en realidad es Lady Jordina Celis Cortés. Y si yo visualizo aquí, habla del LinkedIn, hablan de la Universidad Nacional de San Martín, registro de trabajos de investigación, factores, todos los proyectos que se han realizado, en todas las revistas que se han presentado, hablan de, en este caso, diferentes proyectos, estamos con los metadatos. Ese es el número 5. El número 1, hablemos de, y justo estamos actualizando que Udeapolis, yo ingresé mi nombre y ya me di cuenta que ya me están involucrando en el staff profesional de docentes que imparten conocimiento justamente en esta prestigiosa organización. Muchas gracias también a Reader por en este caso convocarme. Y bueno, he pasado por un proceso de repente, de menos a más, e ir presentando como ganadores de algunos concursos, identificación indígena, en este caso he sido participante de muchos otras cosas. Entonces aquí me va a dar toda la información que yo necesito. Ya no necesito estar impreso. Y esto pasa en todas las oficinas. Y ustedes, si van a solicitar, si van a recibir alguna solicitud, alguna documentación, algún archivo, definitivamente ya es cuestión de ustedes cómo lo digitalicen y esto va a ser apoyado en sus futuras funciones que sean más eficientes y eficaces. Y puedo terminar diciendo que la actividad de las instituciones públicas y privadas se sustentan en documentos, sí o sí, documentos de archivos, que tienen características, como lo hemos mencionado, que tienen principios y que de algún otro modo van a ayudarte a tener una relación directa con todas las funciones que te corresponden en su momento, como tal o como pertenecientes de alguna organización. Y si es que en algún momento todavía no estás dentro de la organización, pues te va a ayudar a ser eficiente en el proceso también de tu ingreso. En este caso, para cualquier convocatoria que ustedes necesiten saber. Entonces, yo sé que me he pasado muchos minutos, me van a disculpar, pero realmente es poco el tiempo para este temario. Pero agradecida mucho, mil gracias también a Audiopolis por en este caso convocarme y en este caso a Rey de Jacinto por en este caso dar la credibilidad de mi persona en el ámbito profesional y estar con todos ustedes. Yo sé que pueden tener algunas preguntas. Voy a dejar, por el tema del tiempo, voy a dejar mis datos personales, en este caso un contacto, para los que tienen alguna duda de manera muy personal, lo podemos resolver y todos contentos, ¿de verdad? Entonces espero que de verdad haya sido fructífera y así ha sido motivadora para que ustedes puedan, en este caso, cumplir los objetivos que se han planteado hasta el día de hoy. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.